¿Y si te dijera que el fundador del psicoanálisis creía que Moisés no era hebreo, sino egipcio? ¿Qué relación puede tener este planteamiento con el origen de la religión monoteísta? ¿Y por qué Freud eligió tocar este tema en los últimos años de su vida, mientras huía del nazismo? En esta obra provocadora y compleja, Moisés y la religión monoteísta, Freud se sumerge en uno de los enigmas más profundos de la historia cultural de la humanidad: el nacimiento del monoteísmo y su vínculo con la identidad judía. Contexto y origen de la obra. Freud escribió esta obra entre 1934 y 1938 y la publicó finalmente en 1939, poco antes de morir. Lo hizo en un momento trágico de la historia, ya anciano, enfermo de cáncer y obligado a exiliarse de Viena por la persecución nazi. En ese contexto de violencia antisemita, Freud retoma un tema que ya le obsesionaba desde hacía décadas: los orígenes de la religión, el papel del padre y las estructuras profundas que modelan la psique colectiva. Lo que propone en este libro no es una historia sagrada, sino una arqueología del inconsciente religioso. Se trata de una obra interdisciplinaria, donde se cruzan el psicoanálisis, la historia, la antropología y una lectura crítica de la Biblia. El texto está compuesto por 3 ensayos. 1. Moisés es un egipcio. 2. Si Moisés lo fue. Y 3. Moisés, su pueblo y la religión monoteísta. En ellos, Freud pone en duda el relato tradicional bíblico y propone una interpretación alternativa, basada en teorías filológicas, arqueológicas y psicoanalíticas. Empecemos por Moisés, egipcio y no hebreo. Freud retoma una hipótesis ya sugerida por algunos historiadores como Eduard Meyer. Moisés no era hebreo, sino un aristócrata egipcio. Había adoptado a un grupo de esclavos semitas y les transmitió una religión nueva, radicalmente distinta a la tradición politeísta de la época: el culto a un dios único, abstracto, invisible, Atón, promovido por el faraón hereje Akenatón en el siglo XIV a.C. Freud escribe: Moisés no fue un hijo del pueblo, sino un hombre egipcio noble, que se colocó al frente de los hebreos. Este Dios único no toleraba representaciones ni ídolos, era inaccesible al contacto sensorial y exigía obediencia ética. Freud ve en esto una ruptura profunda con las religiones naturales y tribales. Moisés, tras la muerte de Akenatón y el colapso del atonismo, habría intentado preservar esa religión ilustrada transmitiéndosela a los hebreos. Sin embargo, según Freud, este Moisés fue asesinado por su propio pueblo durante el Éxodo, debido a la rigidez y exigencia del nuevo culto. Esta es una de las tesis más controversiales del libro: que la figura de Moisés fue suprimida, olvidada durante siglos y luego rescatada como mito, cuando el pueblo necesitó una identidad común y una figura fundadora. El asesinato del padre y la culpa inconsciente. Aquí Freud conecta con una de sus ideas más fundamentales: el asesinato del padre primitivo, que aparece en Tótem y Tabú, 1913. El padre representa la autoridad, la ley, el límite. En su modelo, los hijos lo matan para liberarse, pero esa muerte genera una culpa inconsciente que se transmite de generación en generación. Los hombres han matado a su Moisés. Esta culpa se ha convertido en un complejo latente, reprimido durante siglos. La religión entonces nace como reacción a ese crimen originario. El culto monoteísta sería el resultado de esa culpa colectiva, que transforma la violencia en ley moral. Freud interpreta el retorno al monoteísmo como un trabajo de elaboración inconsciente del asesinato del padre, algo que estructura la historia del pueblo judío. ¿Qué dice Freud sobre la transmisión intergeneracional y la memoria inconsciente?
Una de las ideas más novedosas que introduce Freud en esta obra es la noción de memoria heredada colectivamente, más allá de la transmisión cultural consciente. Se pregunta, ¿es posible que un pueblo conserve el recuerdo de un hecho ocurrido hace más de 1000 años, incluso cuando no es transmitido verbalmente? Freud propone una forma de memoria inconsciente colectiva, influenciada por la herencia mítica y psíquica. Esto anticipa, en cierta forma, ideas que luego desarrollaría Jung, aunque desde una perspectiva muy diferente. La crítica al dogma y análisis del monoteísmo. Freud no oculta su crítica al dogma religioso. Como racionalista y científico, cree que el monoteísmo representa una etapa superior desde el punto de vista ético, pero también una renuncia profunda a los deseos infantiles de protección, castigo y amor paternal que motivan muchas formas religiosas. Decía que la religión es una neurosis colectiva de la humanidad. En esta obra, esa idea se complejiza. El monoteísmo no solo es una proyección del Padre, sino también una elaboración traumática del crimen primigenio y una forma de dominio psíquico a través de la ley moral. Así, el Dios de Moisés representa la interiorización de la autoridad, la supresión del deseo y la instauración de la conciencia. ¿Cómo influyó y fue recibido este libro? ¿Generó controversia? Moisés y la religión monoteísta generó una reacción violenta tanto en sectores religiosos como en el mundo judío. Muchos lo acusaron de traicionar su herencia y de dar argumentos a los enemigos del pueblo judío en pleno ascenso del nazismo. A pesar de eso, la obra abrió el camino a una lectura antropológica y psicoanalítica de la religión que ha influido en autores como Michel Foucault, Jan Assmann o Slavoj Žižek. Fue pionera en explorar cómo la identidad colectiva se construye a partir del trauma, el mito y la represión. Hoy, más de 80 años después, el libro sigue interpelando cuestiones centrales. ¿Qué es una identidad religiosa o cultural? ¿Qué papel juegan el mito y la represión en la historia de los pueblos? ¿Podemos pensar la religión como una construcción psíquica antes que como una verdad revelada? ¿Qué vigencia tiene este libro actualmente? Vivimos en un mundo donde los conflictos religiosos, la identidad cultural y los traumas históricos siguen siendo temas de enorme actualidad. Freud ofrece herramientas para pensar más allá del dogma y para entender cómo el pasado actúa desde el inconsciente colectivo. En tiempos de nacionalismos extremos y discursos de odio, esta obra nos invita a pensar que la historia no es solo hechos, sino también símbolos, repeticiones y memorias no elaboradas. El legado de Moisés, según Freud, es el conflicto entre la ley y el deseo, entre la fe y la razón, entre la historia oficial y el inconsciente reprimido. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.